Dicen que el poder lo puede todo, pero nadie imaginó que Fofo Márquez, el chico del dinero fácil y las provocaciones virales, terminaría donde menos esperaba, tras las rejas. Su historia, llena de lujos, excesos, traiciones y un oscuro secreto que pocos se atreven a mencionar, está a punto de revelarse. En este video descubrirás cómo pasó de ser el influencer más odiado de México a convertirse en el protagonista de uno de los escándalos más fuertes del país. ¿Fue realmente un accidente o una venganza cuidadosamente planeada? ¿Quiénes lo traicionaron desde dentro de su propio círculo? Y sobre todo, ¿qué fue lo que ocurrió la noche en que su imperio empezó a derrumbarse? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque tu apoyo no solo ayuda a que sigamos contando verdades que otros callan, sino que también le muestra a YouTube que te interesan las historias prohibidas detrás de la fama. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Dicen que los monstruos no nacen, se construyen, y en el caso de Rodolfo Fofo Márquez, esa frase encaja como un espejo que refleja tanto la luz como las sombras de su historia. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por el privilegio, el exceso y la ausencia. Nació en el seno de una familia acomodada, hijo de un empresario del sector automotriz y de una madre que, según cuentan algunos allegados, siempre soñó con criar a un ganador, aunque nunca imaginó en qué se convertiría. Desde niño, Fofo aprendió que el dinero abría todas las puertas, pero también cerraba los corazones. Su educación estuvo rodeada de lujos, escuelas privadas, autos deportivos desde muy joven, viajes por el mundo, cenas en los restaurantes más caros de México. Pero detrás de las sonrisas y las fotos familiares había una tensión que pocos se atrevían a mencionar: la frialdad emocional en su hogar. Su padre, un hombre autoritario, veía en él un reflejo de su propio ego. Su madre, más ausente que presente, lo compensaba con regalos. Y así, entre la sobreprotección y la falta de afecto real, se fue gestando la personalidad del Fofo que el mundo conocería después. Arrogante, provocador y obsesionado con ser el centro de atención. Ya en la adolescencia, Rodolfo descubrió que la fama podía conseguirse incluso sin talento, solo con actitud. Empezó a frecuentar los círculos de jóvenes ricos e influyentes, conocidos por sus fiestas interminables y sus desafíos absurdos. Ahí fue donde nació el Fofo Márquez que Internet conocería. Un personaje creado para desafiar, humillar y provocar. En redes sociales, su comportamiento se volvió sinónimo de polémica. Mostraba fajos de billetes, autos lujosos, mujeres y una vida que parecía sacada de un videoclip de reggaetón. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa sonrisa arrogante se escondía una profunda inseguridad. Las personas cercanas aseguran que Fofo vivía una guerra interna constante, intentando demostrar a su padre que valía algo más que su apellido. Los medios lo retrataron como el niño millonario sin límites, y él, en lugar de negarlo, lo abrazó. Cada escándalo parecía hacerlo más fuerte. Cada crítica lo empujaba a ser más cruel. Hubo momentos en que parecía disfrutar del odio colectivo, como si de alguna forma el desprecio del público le diera un propósito. En entrevistas, soltaba frases que muchos calificaban de narcisistas, como «yo nací para que me vean» o «el mundo gira porque Fofo lo dice». Pero lo que pocos sabían era que, tras las cámaras, Fofo sufría de ataques de ansiedad, insomnio y una paranoia creciente. Su necesidad de aprobación se convirtió en una adicción, tan peligrosa como cualquier droga. Una noche, durante una de sus fiestas más comentadas, un amigo cercano reveló que Fofo, borracho y vulnerable, confesó su mayor miedo: «El día que nadie hable de mí, estaré muerto». Esa frase, casi profética, marcaría el tono de todo lo que vendría después. Su vida se transformaría en un escenario donde cada acto buscaba atención, sin importar las consecuencias. Desde los conflictos con otros influencers, las declaraciones misóginas, los videos provocando a la policía, hasta los escándalos sentimentales con mujeres que lo acusaban de manipulación y abuso emocional, todo se volvió parte de su guión autodestructivo. Lo más perturbador es que, en algún punto, Fofo dejó de diferenciar entre su personaje y su verdadera identidad. Ya no era Rodolfo, el hijo inseguro, era Fofo Márquez, el villano digital que México amaba odiar. Su infancia de privilegios se había convertido en la raíz de su perdición. En su mente, el poder y la impunidad eran sinónimos de amor y respeto. Y esa creencia lo llevaría años más tarde a cruzar una línea que no tendría retorno. En un mundo donde la atención es la nueva moneda, Fofo Márquez aprendió a jugar con fuego, y lo hizo con una sonrisa que provocaba tanto fascinación como repulsión. Lo que para otros era una crisis de reputación, para él era
una oportunidad de oro. Mientras la mayoría temía el escarnio público, Fofo lo buscaba, lo provocaba y lo multiplicaba. Desde sus primeros videos en redes sociales, quedó claro que no buscaba ser admirado, sino temido. Su estrategia era simple y perversa. Haz que te odien, pero que no puedan dejar de verte. Esa frase, que según algunos amigos fue su mantra, se convirtió en la columna vertebral de su imperio digital. El momento que marcó el inicio de su ascenso fue un video aparentemente inocente en el que mostraba su vida de lujos. Autos deportivos, mansiones, relojes y mujeres. Pero lo que generó la verdadera tormenta fue su tono de desprecio hacia la gente común. Yo no soy como ustedes, dijo frente a la cámara. Ustedes trabajan, yo disfruto. Esa línea, que se volvió viral en cuestión de horas, fue el punto de no retorno. Miles de usuarios comenzaron a atacarlo, insultarlo, denunciarlo. Pero Fofo entendió algo que muchos no. El algoritmo de la indignación es más poderoso que cualquier campaña publicitaria. En lugar de esconderse, duplicó la apuesta. Empezó a grabarse haciendo donaciones solo para mostrar superioridad, humillando a desconocidos, provocando peleas con otros influencers y retando a la autoridad. Su figura se convirtió en sinónimo de polémica. Las marcas lo rechazaban públicamente, pero en privado lo buscaban porque sabían que el nombre Fofo Márquez generaba atención, clics y dinero. Lo invitaron a reality shows, lo entrevistaron en programas de ciencia, farándula, e incluso fue tema de análisis en noticieros nacionales. Cada palabra que decía se convertía en titular, cada gesto suyo se convertía en tendencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, su mundo empezaba a desmoronarse. Fofo vivía rodeado de personas que lo admiraban por su dinero, no por quién era realmente. Su círculo íntimo estaba compuesto por aduladores, interesados y otros personajes igual de controversiales. Entre ellos, surgieron historias de traición, robos y chantajes. Hubo, sí, quienes filtraron videos comprometedores, audios con insultos e incluso conversaciones privadas donde se revelaban sus pensamientos más oscuros. Pero Fofo, fiel a su estilo, respondía con más fuego. Yo no tengo miedo de nada, porque el miedo es para los pobres, dijo una vez en una entrevista. Esa arrogancia, que para muchos era su marca registrada, empezó a volverse su condena. Uno de los episodios más polémicos fue su enfrentamiento con otro influencer, cuando un video mostró a Fofo empujando violentamente a una mujer durante una discusión. Las redes ardieron. Millones de personas exigieron su cancelación definitiva. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Sus seguidores crecieron. Lo que parecía el final se transformó en una nueva era de fama. Fofo entendió que el escándalo no lo destruía, lo alimentaba. Empezó a vivir de la controversia, incluso a planificarla. Había semanas en las que él mismo filtraba rumores sobre su vida amorosa o supuestos arrestos, solo para mantener su nombre en boca de todos. Cada caída era un espectáculo. Cada disculpa, una estrategia. Fofo no buscaba redención, buscaba protagonismo. Pero esa exposición constante tuvo un precio. Las amistades se desvanecieron, su familia comenzó a distanciarse y su salud mental empezó a deteriorarse. Personas cercanas cuentan que Fofo comenzó a obsesionarse con las cifras de sus redes. Dormía con el teléfono en la mano, revisando comentarios, buscando menciones. Su autoestima dependía del odio ajeno. En 1900, más de una ocasión, fue visto llorando solo en su auto, después de grabar uno de sus videos más provocadores. Nadie lo creería, porque para el público, Fofo era el símbolo de la soberbia, del joven intocable. Pero dentro de sí, ya empezaba a sentir el peso del vacío. Ese vacío se intensificó cuando, por primera vez, enfrentó un verdadero límite: la ley. Un altercado callejero, captado por las cámaras, cambió su destino para siempre. Fofo ya no solo era un personaje polémico, ahora era un acusado. Los noticieros se abalanzaron sobre la historia. Los comentaristas lo llamaron el reflejo de una generación podrida por el ego, y las redes se convirtieron en su tribunal. Fue entonces cuando comprendió que no se puede vivir del caos sin que el caos te consuma. Pero aún no era el final. No todavía. Lo peor, lo verdaderamente oscuro, estaba por comenzar. Su caída no sería solo mediática, sino moral, emocional y física. Porque cuando crees que eres intocable, el golpe del destino duele el doble. Era una noche cálida en Guadalajara. Fofo Márquez había pasado el día presumiendo en sus redes un nuevo auto de lujo. Uno de esos vehículos que parecían más una extensión de su ego que un simple medio de transporte.
y se preparaba para otra de sus acostumbradas salidas nocturnas. Sus historias de Instagram mostraban música a todo volumen, tragos caros y risas superficiales, pero nadie imaginaba que esa sería la noche que marcaría el principio del fin. Lo que comenzó como una velada de 1900 exceso terminaría en tragedia, y el nombre Fofo Márquez pasaría de ser sinónimo de ostentación a ser un símbolo de impunidad, rabia y venganza. Cerca de la medianoche, Fofo se encontró envuelto en una discusión con una mujer en plena vía pública. Los testigos contaron versiones diferentes, pero las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron devastadoras. Se veía a Fofo, visiblemente alterado, empujando violentamente a la joven tras un intercambio de palabras. El video se volvió viral en cuestión de horas. No era la primera vez que lo acusaban de comportamiento agresivo, pero esta vez la reacción pública fue feroz. El país entero se levantó en su contra. Los hashtags exigiendo justicia inundaron las redes. El rostro de Fofo aparecía en noticieros, portadas digitales y programas de opinión, no como el niño rico provocador, sino como el agresor que había ido demasiado lejos. Su equipo de relaciones públicas intentó minimizar el daño. Lanzaron comunicados, intentaron negociar declaraciones exclusivas y hasta filtraron rumores sobre una supuesta provocación por parte de la víctima, pero nada funcionó. La sociedad mexicana, cansada de la impunidad y de los privilegios de los ricos, convirtió el caso Fofo Márquez en un símbolo de protesta. Por primera vez, el influencer que jugaba a ser invencible se vio acorralado por la realidad. Las autoridades comenzaron una investigación, y su vida, acostumbrada al lujo y al control, se tornó un caos absoluto. Los días siguientes fueron un infierno mediático. Fofo fue captado entrando y saliendo de su residencia, escondiendo el rostro, mientras los reporteros lo acosaban con preguntas. Algunos de sus supuestos amigos desaparecieron. Otros aprovecharon para traicionarlo, filtrando audios y mensajes que mostraban un patrón de comportamiento violento y misógino. En uno de esos audios, Fofo se escuchaba jactándose de poder hacer lo que quiera sin consecuencias. Esa frase se convirtió en el detonante de la furia colectiva. Su familia, presionada por la opinión pública, intentó intervenir. Su madre, que siempre había preferido mantenerse lejos de los escándalos, rompió el silencio en una entrevista, suplicando empatía para su hijo. Pero el daño ya estaba hecho. Fofo, el chico del lujo, se había convertido en el villano perfecto para una sociedad sedienta de justicia. Los comentarios se dividían entre quienes pedían cárcel y quienes lo veían como un producto del mismo sistema que lo había permitido. Entonces llegó el momento que nadie creía posible: su arresto. Las imágenes de Fofo siendo detenido recorrieron todo México. Su mirada, altiva pero temblorosa, parecía no comprender cómo el poder que lo había protegido toda su vida se desvanecía ante sus ojos. En prisión preventiva, su nombre continuaba siendo tendencia. Cada detalle de su estadía, desde los privilegios que supuestamente recibía hasta los rumores de amenazas de otros internos, alimentaba el morbo del público. Fofo se había convertido en espectáculo incluso tras los barrotes. Pero en medio del ruido mediático, surgieron versiones más oscuras. Algunos decían que Fofo estaba siendo silenciado, que sabía demasiado sobre negocios turbios de figuras poderosas, y que su caída había sido orquestada. Otros afirmaban que el propio Fofo, incapaz de soportar el aislamiento y el desprecio, había comenzado a perder el control psicológico. Las filtraciones de cartas y mensajes desde el penal mostraban a un hombre quebrado, atormentado, que escribía frases como «Nadie me enseñó a ser amado sin dinero». Esa noche fatídica se convirtió en una herida abierta en su historia. Lo que comenzó como un impulso de arrogancia terminó destruyendo todo lo que había construido, o mejor dicho, todo lo que había fingido ser. Las cámaras que antes lo adoraban, ahora lo devoraban. Los seguidores que lo aclamaban, ahora pedían su cabeza. Y Fofo, el influencer del exceso, se vio obligado a enfrentar por primera vez algo que nunca había conocido: la consecuencia. El día que Fofo Márquez cruzó las puertas del penal, su mundo colapsó. Por primera vez en su vida, el poder de su apellido no servía para nada. El eco metálico de los cerrojos sellando su celda fue el sonido que rompió definitivamente su burbuja de impunidad. Allí dentro, sin cámaras, sin lujos, sin admiradores, Fofo se enfrentó a su enemigo más implacable: él mismo. En la cárcel, su imagen de niño millonario no inspiraba respeto, sino desprecio. Muchos de los
Internos lo veían como el símbolo de todo lo que odiaban: el privilegio, la arrogancia, la riqueza impune, y pronto se convirtió en blanco de burlas, amenazas y humillaciones. Al principio intentó mantener la actitud desafiante que lo había hecho famoso. Caminaba erguido, hablaba con tono altivo y trataba de imponer autoridad. Pero ese mundo tenía sus propias reglas y ninguna se inclinaba ante su dinero. Los primeros días fueron un infierno. Según fuentes cercanas al penal, Fofo fue aislado, tras recibir advertencias de otros reclusos que lo querían dar una lección. La soledad se volvió su única defensa. Sin redes sociales ni cámaras, se vio obligado a convivir con su silencio. Y fue en ese silencio donde comenzó a desmoronarse. Los rumores sobre su comportamiento en prisión se extendieron rápidamente. Algunos decían que había sufrido ataques de ansiedad y que pasaba las noches llorando. Otros aseguraban que comenzó a escribir en un cuaderno cada detalle de su experiencia como una forma de redimirse o, quizá, de dejar testimonio de una verdad más oscura. En esas páginas, según los custodios, Fofo relataba con precisión nombres, fechas y acuerdos secretos entre figuras del poder y la farándula mexicana. Si esas notas existen realmente, se desconoce. Pero varios periodistas insinuaron que esa información fue la razón por la cual, misteriosamente, Fofo comenzó a recibir un trato diferente. Su celda fue cambiada a una zona más tranquila, y se filtró que recibía visitas constantes de abogados y personas vinculadas a empresarios influyentes. Se decía que Fofo sabía demasiado, que no era tan ingenuo como parecía, y que dentro del caos mediático había algo que muchos querían mantener oculto. En ese ambiente de tensión, su salud mental empeoró. Los psiquiatras del penal lo describieron como un hombre atormentado por la culpa, pero incapaz de reconocerla. Oscilaba entre la euforia y la depresión, entre el arrepentimiento y la soberbia. En algunos momentos se mostraba tranquilo y en otros gritaba insultos a la nada, como si aún estuviera frente a su cámara defendiendo su personaje. Los guardias empezaron a llamarlo el fantasma del módulo 7, porque pasaba las noches despierto, caminando en círculos, hablando solo. Varios internos afirmaron haberlo escuchado repetir una frase inquietante: "Me están castigando por lo que sé, no por lo que hice". Esa declaración alimentó teorías conspirativas que tomaron fuerza fuera de los muros. Algunos creían que Fofo había sido usado como chivo expiatorio en una trama de poder más grande. Otros pensaban que él mismo estaba manipulando la narrativa para convertirse en mártir. Pero una cosa era cierta: su mente ya no era la misma. En prisión, también enfrentó traiciones de quienes se decían sus amigos. Personas que antes se aprovechaban de su fama comenzaron a vender información sobre él, a ofrecer entrevistas exclusivas a cambio de dinero, revelando intimidades, fotos y mensajes comprometedores. Los abandonaron todos: los socios, los amigos, incluso la mayoría de su familia, que decidió alejarse del escándalo. Solo su madre seguía visitándolo, llevando comida y cartas que, según dicen, él ya casi no leía. Fofo se había convertido en un prisionero de su pasado, y ni siquiera el dinero podía comprar su libertad emocional. Dentro del penal, el tiempo perdió sentido. Días, semanas y meses se mezclaban en una rutina sin color. Su aspecto cambió drásticamente. Aquel joven de sonrisa arrogante y piel bronceada se transformó en un rostro demacrado, con mirada perdida y barba descuidada. Algunos reclusos decían que parecía haber envejecido 10 años en unos pocos meses, pero lo más sorprendente fue su cambio de discurso. En una rara entrevista concedida desde la cárcel, Fofo habló con una voz más baja, casi apagada, y dijo algo que nadie esperaba: "Todo lo que tuve fue una mentira, nadie me conocía, ni yo mismo". Esa confesión, breve pero poderosa, fue interpretada por algunos como un intento de redención, y por otros como una estrategia mediática para limpiar su imagen. Sin embargo, lo que vino después dejó al público helado. Filtraciones anónimas revelaron que Fofo había comenzado a colaborar con las autoridades en casos relacionados con lavado de dinero y corrupción vinculados a figuras del entretenimiento. De ser cierto, esa decisión lo habría puesto en grave peligro dentro del penal. Algunos incluso afirmaron que por esa razón fue trasladado repentinamente a un módulo desconocido, sin explicación oficial. Desde entonces, su paradero exacto dentro del sistema penitenciario se volvió incierto. Las autoridades guardaron silencio y su familia dejó de hablar del tema. Los medios especularon: ¿había sido amenazado? ¿Lo habían silenciado? ¿O simplemente estaba pagando el precio final de su propia arrogancia? Lo único que quedó claro fue que el Fofo Márquez, que el mundo conocía, había muerto dentro de esas paredes.
El hombre que salió meses después era otro, más delgado, más silencioso y con una mirada vacía que hablaba de un castigo mucho más profundo que cualquier sentencia judicial, porque en el encierro no solo perdió su libertad, sino también su identidad, y en ese proceso de destrucción quedaron al descubierto verdades que quizás nunca debieron salir a la luz. Cuando Fofo Márquez finalmente recuperó la libertad, ya no era el mismo hombre que había entrado. No hubo flashes, ni entrevistas, ni autos de lujo esperándolo en la salida. Solo un silencio denso, un aire pesado de olvido y una sombra que lo acompañaba a cada paso. Aquel joven que se alimentaba del ruido mediático ahora caminaba entre la gente sin levantar la mirada, como si el peso del pasado lo mantuviera anclado al suelo. Los periodistas, hambrientos de su primera declaración, lo buscaron durante semanas, pero Fofo había desaparecido. No había rastro suyo en redes sociales ni apariciones públicas. Algunos decían que se había exiliado, otros que vivía escondido en Minos y Entocina, casa de un familiar, intentando reconstruir los pedazos de una vida que la fama había destrozado. El regreso al mundo real fue brutal. Ya no existían los seguidores que lo idolatraban, ni las marcas que lo buscaban. Los que antes lo adulaban ahora lo evitaban como una plaga. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de poder y polémica, se había convertido en una maldición digital. Cualquier intento de resurgir era aniquilado por una avalancha de odio en los comentarios. Fofo, por primera vez, comprendió que la fama no solo desaparece, te devora antes de irse. Y esa devoración fue lenta, silenciosa y despiadada. En los meses siguientes, su vida se volvió una lucha contra sí mismo. Intentó llevar una rutina discreta, lejos de los excesos, pero su mente seguía siendo un campo de batalla. Las noches eran las peores. Testigos cercanos afirman que Fofo sufría de pesadillas recurrentes, reviviendo la noche del escándalo una y otra vez. En más de una ocasión fue visto hablando solo, con la mirada perdida, repitiendo frases incomprensibles. Algunos allegados incluso aseguraron que había buscado ayuda espiritual, convencido de que su destino estaba maldito. Aún así, dentro de ese abismo de culpa y paranoia, surgió un intento de redención. En secreto, Fofo comenzó a visitar fundaciones que apoyaban a mujeres víctimas de violencia. No hablaba con nadie, solo dejaba donaciones anónimas. Tal vez era un intento de limpiar su conciencia, o tal vez una forma de pedir perdón sin pronunciar la palabra. Pero sus actos, por discretos que fueran, no pasaron desapercibidos. Pronto, algunos medios retomaron la historia. Fofo Márquez busca redimirse. La opinión pública, sin embargo, no fue compasiva. Muchos lo acusaron de fingir, de querer recuperar su imagen. La redención, como la fama, no se compra. La soledad se volvió su única compañía. Sin familia cercana, sin amigos verdaderos, Fofo se refugió en un pequeño departamento en el norte del país. Allí, rodeado de paredes vacías y recuerdos rotos, pasaba los días escribiendo. Algunos dicen que prepara un libro donde contará su verdad. Otros creen que simplemente intenta exorcizar sus fantasmas. Lo cierto es que el silencio que antes temía se convirtió en su castigo y su refugio. Ya no hay lujos, ya no hay fiestas. Solo la mirada fija en un espejo que le devuelve la imagen de un hombre que alguna vez lo tuvo todo y terminó con nada. A pesar de su desaparición pública, hay quienes aseguran haberlo visto en 1900. Lugares inesperados, sentado solo en cafeterías, caminando por la playa al amanecer o rezando en pequeñas iglesias de pueblo. En todos esos relatos, el mismo detalle se repite. Su mirada perdida, como si aún buscara algo que nunca encontró. Y quizás ese algo era el perdón, no del público, ni de la justicia, sino de sí mismo. Pero las sombras del pasado no desaparecen con el tiempo. De vez en cuando su nombre vuelve a aparecer en redes, ligado a nuevos rumores. Algunos aseguran que sigue bajo vigilancia, que su caso no está completamente cerrado y que aún hay cosas que no se contaron. Otros afirman que guarda pruebas comprometedoras sobre figuras del poder que lo usaron y luego lo abandonaron. La verdad se ha vuelto un rompecabezas sin piezas suficientes. Fofo vive ahora entre la redención y el castigo, entre el deseo de empezar de nuevo y el miedo de ser recordado solo por lo peor. Su silencio es su penitencia, y cada día parece una batalla por mantenerse en pie. En uno de sus pocos mensajes públicos escribió una frase enigmática en una cuenta efímera:
A veces, perderlo todo es la única forma de entender quién eras realmente. Esa frase, simple pero devastadora, resume su existencia actual. Un hombre que confundió el ruido con amor, el poder con valor, y que ahora paga el precio de haber sido su propio verdugo. Su historia, más que una caída, es una advertencia. Porque en el mundo de las redes, donde todos quieren ser vistos, pocos entienden el costo de ser recordados. El nombre de Fofo Márquez ya no se pronuncia con admiración, ni se busca en las redes por curiosidad. Hoy, su historia es una advertencia silenciosa, una cicatriz en la cultura de la fama instantánea. Lo que alguna vez fue un símbolo de riqueza, juventud y poder digital, terminó convirtiéndose en el espejo oscuro de una generación que confundió la exposición con el éxito y el escándalo con la autenticidad. Muchos lo conocieron por sus excesos, sus frases arrogantes y su estilo provocador, pero detrás de esa máscara de lujo y soberbia existía un vacío que ninguna cámara podía llenar. Fofo no fue el primero, ni será el último, en caer víctima del mismo sistema que lo encumbró. Las redes lo crearon, y luego lo devoraron. Cada me gusta, cada titular, cada polémica era un ladrillo más en el muro que finalmente lo aisló del mundo real. Su legado, aunque maldito, es innegable. Después de su caída comenzaron a surgir debates en todo el país sobre los límites del contenido digital, la responsabilidad de los influencers y el impacto psicológico de la fama efímera. Docentes, periodistas y psicólogos usaron su caso como ejemplo en conferencias y universidades. No se hablaba de él como una celebridad, sino como un estudio de comportamiento humano. Fofo Márquez había dejado de ser una persona para convertirse en una advertencia, pero lo más inquietante es que, a pesar de todo, su figura nunca desapareció del todo. En la oscuridad de la red, sus antiguos videos siguen circulando, reproducidos millones de veces, alimentando la misma maquinaria que lo destruyó. Jóvenes continúan imitándolo, repitiendo sus gestos, copiando su actitud rebelde, como si su caída no hubiera significado nada. Su legado, paradójicamente, se convirtió en una especie de mito urbano, un recordatorio de que la fama puede ser tan seductora como letal. En los círculos más cercanos, algunos aseguran que Fofo guarda todavía material inédito, videos, audios, capturas, que podrían revelar la verdad sobre las alianzas oscuras del mundo digital mexicano. Si eso es cierto o no, nadie lo sabe. Pero la posibilidad de que un último escándalo duerma en algún disco duro perdido mantiene viva la intriga. Y tal vez eso sea lo que más lo atormenta. Saber que, aunque intente desaparecer, su sombra seguirá viva mucho después de su último suspiro. A veces, los monstruos no nacen, se fabrican. Y Fofo fue el producto perfecto de una era obsesionada con la visibilidad. Un joven que lo tuvo todo: dinero, fama, poder, y que lo perdió todo. No por un accidente, sino por una cadena de decisiones impulsadas por el ego y la necesidad de ser amado. Su historia no termina con su caída, sino con la reflexión que deja. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ser vistos? El legado de Fofo Márquez no es de grandeza ni de redención. Es el eco de una advertencia que resuena entre pantallas, que la fama digital no perdona, y que todo lo que brilla en Internet tarde o temprano se apaga. Su nombre quedará escrito en la historia no como el del niño millonario, sino como el del hombre que aprendió demasiado tarde que la atención del mundo es el beso más venenoso que existe. Y mientras los reflectores se apagan y el silencio vuelve a cubrir su nombre, solo queda una verdad indiscutible. Fofo Márquez fue un reflejo de todos nosotros, de esa búsqueda constante de reconocimiento que puede transformarse en ruina. Un legado maldito, sí, pero también necesario. Porque en cada caída como la suya hay una lección que el mundo necesita escuchar. Y así termina la historia de Fofo Márquez. Un joven que lo tuvo todo y terminó perdiéndolo todo, no por el destino, sino por sus propias decisiones. Pero la pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Realmente pagó por todo lo que hizo? ¿O alguien más lo hizo pagar? La verdad, como siempre, se esconde entre sombras. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario diciendo "Yo vi la verdad", para mostrar que también tú descubriste lo que muchos prefieren callar. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en este canal seguimos desenterrando los secretos que otros intentan borrar de la historia. Tu suscripción es importante, porque cuando lo haces, YouTube entiende que te interesa la verdad detrás del espectáculo.
y nos ayuda a llegar a más personas que merecen conocerla. No olvides dejar tu like, porque cada clic mantiene viva esta comunidad de buscadores de la verdad. Y sobre todo, quédate atento, porque el próximo caso que revelaremos es aún más oscuro que este.